Bueno, familia, muy buenos días a todos. Espero que hoy estemos disfrutando de un excelente día. Vamos pues a continuar entonces con este ayuno y con esta temática trascendental como es el tema de la economía, de las finanzas. Pues es muy importante saber que a la luz de la palabra de Dios, como desde el comienzo se mencionaba, más que temas como la oración, como el ayuno, como la fe, la palabra de Dios nos habla mucho del manejo de los recursos, el manejo del dinero, y pues hay una razón de ser, ¿no? Desde que Dios inspiró la palabra de Dios, Dios ya sabía el problema que los seres humanos íbamos a tener precisamente con ese tema. Cuando la economía de una familia, de un país es estable, entonces hay paz, hay tranquilidad, pero cuando esta presenta desequilibrio, entonces hay problemas. Hoy vamos entonces a orar por los diferentes sectores económicos del país. Cuando hablamos de los sectores económicos del país, estamos hablando de dónde se proveen los recursos para el Estado, para que la economía precisamente funcione bien. Y hace prácticamente ya año y medio que estamos viviendo la pandemia, pues muchos de estos sectores económicos se están viendo afectados, ¿no? Hay algo importante antes de darles un diagnóstico de cómo están esos sectores económicos aquí en nuestro país. Yo sí quisiera que fuéramos a la Biblia, y en la Biblia encontramos algo muy bonito. En la Biblia siempre uno encuentra cómo Dios bendijo a Israel, y Dios bendijo a Israel dándole a los israelitas una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra extraordinariamente bendecida. Pero esa bendición, si nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, también es una bendición extraordinaria que Dios le dio a esta tierra, donde Dios a esta tierra también le dio grandes fuentes de bendición. Y dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, encontramos algo que si nosotros lo miráramos a la luz de la tierra que Dios nos entregó, vemos que también esta es una tierra extraordinariamente bendecida y que también Dios a esta tierra le dio muchas fuentes, ¿cierto?, para proveer de los recursos y tener una economía estable, una economía excelente. Les voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 8 a partir del verso 7. Dice la Biblia, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Vea qué interesante. Desde el título del capítulo 8 habla de la buena tierra que han de poseer. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, de trigo, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Si nosotros miráramos cada uno de estos aspectos con la tierra que Dios nos dio, que Dios nos entregó con esta tierra del Ecuador, pues vemos que todos estos recursos, ¿no?, de los cuales Dios nos habla, que representan también esos sectores económicos del país, pues también es una tierra riquísima, una tierra extraordinaria, de donde Dios provee todos los recursos precisamente para que una nación como esta sea grandemente bendecida. Ahí nos habla del sector agrícola, del sector minero, absolutamente de todo, ¿no? Los sectores económicos en este año 2021 y desde el 2020 que empezó la pandemia, pues se han visto grandemente reducidos. En este año, por ejemplo, se proyecta
que la recaudación de impuestos de este año sea al menos dice en cifras, 1.200 millones por debajo de los niveles prepandemia, o sea, 1.200 millones de lo que se recaudaba antes de la pandemia, de lo que recaudaba el fisco, el gobierno, para la estabilidad del país antes de la pandemia. Y como vemos nosotros, es necesario orar, bendecir a Dios por esta tierra para que se reactiven esos sectores económicos. Todavía no es posible esa reactivación en todos los sectores económicos. Esa recaudación de impuestos representa, por ejemplo, para el país el 70% de los ingresos. Y si la economía no se reactiva, pues no habrá suficiente dinero para las necesidades del país. Entre enero y mayo del 2021 se logró recaudar 150 millones más que en el mismo periodo del 2020, cuando empezó la pandemia. Sin embargo, comparado, ¿cierto?, con la prepandemia, antes de la pandemia, se considera que hoy 12 de los sectores económicos siguen en caída. O sea, no levantan. Solo sectores, por ejemplo, como la minería, la agricultura, los servicios médicos, son los que hoy por hoy están empezando a dar mejores resultados. Se prevé que los ingresos tributarios cierren este año en un máximo de 13.200 millones, es decir, al menos 1.200 millones menos que lo que se generaba en la prepandemia, es decir, en el año 2019. El sector privado sigue vendiendo menos, produciendo menos, es decir, todos perdemos y el gobierno tendrá que gastar menos, ajustarse precisamente a lo que hay, y eso pues se ve en la economía de todos nosotros, ¿no? Las familias, por ejemplo, seguirán con poco dinero en el bolsillo y el consumo seguirá o estará con la tendencia a la baja. Entre el 2019 y el 2021, el sector de la construcción, el inmobiliario, dejaron de pagar más de 76 millones de impuestos, es decir, al Estado, con caídas del 39 y 18% respectivamente. Vea qué interesante. El desplome, por ejemplo, de la inversión pública representa el 70% del negocio de la construcción. Sectores por los cuales debemos hacer un énfasis en la oración bien importante, ¿no? El comercio, el turismo, todo lo que tiene que ver con esta parte ha reducido su pago en 195 y 15 millones respectivamente, solo entre enero y abril del 2021. Los hoteles, por ejemplo, tienen una ocupación promedio hasta el 25%, lo cual no alcanza para cubrir todos los costos que se requieren. Otro sector fuertemente afectado es el sector que tiene que ver con las artes, con el entretenimiento. En el caso del transporte y el almacenamiento, la contribución se contrajo en más de 16 millones y la lista de actividades que no levantan cabeza tiene que ver con los servicios administrativos, profesionales, bancos y seguros. Mientras tanto, la minería y la agricultura y los servicios de salud han ido creciendo paulatinamente entre el 16 y el 11% en estos años de pandemia. Y la contribución al fisco pasó de 544.73 millones a 608 en ese sentido. Y bueno, el Banco Central del Ecuador publica una proyección actualizada del crecimiento de la economía para este año, ¿cierto? El resultado es que la meta se va a reducir en un 3.1% y las exportaciones crecerán al menos solo un 3%. Entonces, y se prevé que aproximadamente tardará 4 años en retomar todos los niveles que se tenían en la prepandemia.
como ustedes pueden ver, todo esto nos lleva a nosotros a levantar un clamor por cada uno de esos sectores económicos, porque Dios envíe sanidad y medicina a esta tierra, a los habitantes de la tierra, para que los sectores económicos paulatinamente empiecen a crecer. Por eso les quiero invitar a que oremos hoy, particularmente por cada uno de estos sectores económicos que hoy nos atañen y nuestro país pueda crecer, porque en ellos seguramente todos los habitantes también veremos la bendición en esa área tan importante que es la economía y las finanzas. Voy a pedirles entonces que inclinemos nuestro rostro y que, pensando en Dios, como hijos que clamamos y que nos acercamos a Él, hoy le pidamos a nuestro Dios, hoy particularmente porque sea Él el que nos permita ver su gloria, ver su amor en cada uno de estos sectores económicos. Amado Padre de los cielos, hoy queremos darte muchísimas gracias por tu inmenso amor, hermoso Dios, porque hoy nos acercamos a ti con todo nuestro corazón para seguirte clamando, maravilloso Dios, por la reactivación económica, Señor, de esta tierra. Señor, porque cuando leemos tu palabra, Dios, encontramos, Papito Santo, que tú nos has introducido también en una tierra de grandes bendiciones. Yo le pido que usted ahí en las salas de su imaginación, muchos que conocen, tal vez la mayoría del territorio, imagínense si lo que la palabra de Dios dice es verdad. Cuando Él dice que Él te introduce en la buena tierra, en todo lo que usted ha visto, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Dios por la buena tierra que te ha dado. Hoy te bendecimos, el maravilloso Señor, por esta tierra extraordinaria, precioso Dios, afectada, Padre de los cielos, por muchas situaciones, y hoy particularmente por la pandemia, que ha hecho que muchos sectores de nuestra economía, que proveen los recursos, Señor, para que el Estado tenga los gastos necesarios, estén afectados. Pero hoy ponemos delante de ti, Señor, todos y cada uno de esos sectores económicos, como la minería, la agricultura, los servicios médicos, la construcción, el sector inmobiliario, el comercio, el turismo, la hotelería, las artes, el entretenimiento, el sector del transporte. Y te pedimos que para todos y cada uno, Señor, de estos sectores económicos, tú envíes tu bendición y podamos ver la gloria tuya, Señor. Podamos ver un país bendecido, próspero, en el cual, Señor, Papito Santo, nadie coma el pan con escasez. Y por la abundancia y la bendición, te bendigan, maravilloso Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor y por tu bendición sobre cada uno de estos sectores económicos, maravilloso Dios. Lo colocamos en tus manos y te damos muchísimas gracias. Y nos colocamos, Señor, en tu presencia, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesús. Que este día que tú hiciste nos permitas gozarnos y alegrarnos en él. En Cristo Jesús. Amén.